¿Alguna vez te has quedado solo en tu habitación sintiendo que todo se derrumbó? Has sonreído delante de todos, pero por dentro estás completamente roto. ¿Has llegado a pensar no sé cuánto tiempo más llegue a soportar esto? Si alguna vez te has sentido así, Dios tiene para ti algo más grande que eso, y este episodio es para ti. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes en este nuevo episodio de nuestro podcast? Muy contenta con este nuevo tema tan espectacular. Muchas gracias por estar aquí otra semana más. Qué alegría que estés acá con nosotros. Vivimos en una generación que parece tenerlo todo, pero nunca habíamos estado tan cansados, tan ansiosos y nos habíamos sentido tan solos. Hay personas que todos los días se levantan con una sonrisa, salen al mundo, afrontan sus responsabilidades, van al trabajo, muestran su mejor sonrisa y comparten la mejor versión de ellos. Pero al final del día son personas que se sienten frustradas, fracasadas, decepcionadas de sí mismo, que tienen el sentimiento de tenerlo todo y aún así se siguen sintiendo vacíos. ¿Tú has conocido a alguna de estas personas o en algún momento de tu vida te has sentido de esta manera? Yo siento que ese estado emocional y espiritual es algo muy común en la realidad que vivimos ahora, porque aunque cada día se nos educa más sobre nuestras emociones, la sociedad en su afán del día a día nos exige omitir este ámbito de nuestra vida para poder rendir con el cumplimiento de metas, sueños, dinero, éxito, sin alimentar adecuadamente nuestro espíritu, y es cuando realmente se experimenta ese cansancio que no se cura ni con dormir 3 días seguidos. En esta actualidad, como tú lo dices, nosotros no tenemos el derecho a hacernos ver vulnerables, ¿cierto? Y en ese sentido tampoco nos podemos sentir vulnerables a nosotros mismos, porque es el mensaje que nos han vendido, un mensaje de éxito, un mensaje de felicidad, de opulencia, donde todas las gentes muestran una vida perfecta. Y entonces, en ese orden, nosotros no nos podemos sentir imperfectos, que nos falta algo, que estamos tristes, que debemos mejorar en nosotros mismos muchas cosas. Ya. Y que en realidad la realidad debería ser muy diferente, porque nosotros deberíamos de aprender a hablar con nuestros seres más cercanos de las cosas que nos acontecen para poder entre sí desahogar todos esos sucesos y que entre nosotros también encontremos una solución conjunta, que nos apoyemos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones y que podamos desahogar todo eso que tenemos. Y la pregunta que muchos nos podemos hacer en estos momentos es: ¿por qué nos sentimos tan rotos? ¿Qué creerías tú? La sensación de estar rotos viene en la mayoría de los casos luego de enfocarnos en perseguir cosas materiales, como ya lo habíamos hablado, como el éxito, como el dinero, superación personal, sueños, metas, que nos consumen todo el tiempo que tenemos. Y en nuestra irresponsabilidad espiritual dejamos a Dios siempre de últimas, como si esto no fuera importante para lograr todo esto que ya mencionamos. Entonces, al generar esa distancia entre Dios, que es nuestro mejor amigo, y nosotros, estamos haciendo que nuestro espíritu deje de nutrirse y deje de alimentarse, y ese es el cansancio que experimentamos al final del día, cuando nos damos cuenta que aunque tengamos todas estas cosas, la vida o el seguir adelante no tiene sentido. Dios nos lleva y nos invita a un crecimiento espiritual, pero este crecimiento espiritual, en concordancia con lo que tú dices, no viene solo, viene también con un crecimiento personal, que es lo que olvidamos muchas veces en la actualidad, porque siempre estamos pensando en mejorar nuestras habilidades para poder crear o generar más ingresos, pero nos olvidamos de que como personas también debemos ir avanzando conforme a esto, porque dice una frase muy popular y es la siguiente: llena tu cabeza, que tu cabeza llenará tus bolsillos. Pero ¿por qué no mejor la reemplazamos sin quitarle importancia a esa, pero más bien como por la parte personal y espiritual, como crecimiento? Llena tu corazón, que tu corazón se encargará de llenar lo demás. ¿Y cómo llenas tu corazón? Lo llenas con el verdadero amor, que es Dios, que es lo que llegamos al punto que tú has dicho que lo comentábamos en 2 de los episodios anteriores, que uno es el verdadero amor, que es la razón principal para nosotros estar bien, y el de por qué cuando conseguimos todo lo terrenal nos seguimos sintiendo vacíos, y es porque es necesario nutrir
nutrir ese espíritu y alimentar ese corazón de las cosas que Dios nos enseña en su palabra. Qué bonito que todo lo que estamos viendo en este proceso nos estamos dando cuenta que a lo largo del tiempo, ¿cierto? De lo que llevamos en este proceso de compartir aquí con usted, de estar nosotros estudiando la palabra y de relacionando todo esto con nuestra vida cotidiana, nos estamos dando cuenta que es como si se formara y se hiciera un rompecabezas. O sea, que va a tener pies y que hay que buscarle la cabeza. Porque un video siempre va a tener que ver con el otro sin que nosotros lo hagamos de manera intencional. Porque pues aunque todos han sido inspirados por el mismo Dios, no todos están siendo de una manera secuenciada, sino más bien de una manera de inspiración por medio de nuestras oraciones y cuando leemos la palabra como familia. Se podría hablar que esto viene siendo un tipo de serie, pero sin pensar nosotros que ha sido una serie, porque realmente estamos compartiendo sinceramente así lo más transparentemente posible nuestro caminar con Jesucristo. Y que yo creo que Dios es nuestro productor. Hablamos ahorita del concepto de cansancio y el cansancio más peligroso para nosotros es el cansancio del alma, porque este a su vez afecta a nuestro cansancio físico. Cuando nosotros estamos en ese afán del que hablábamos, muchas veces se nos olvida conectarnos con nuestro Creador, se nos olvida cómo orar y cómo llegar a Él, y se nos vuelve un verdadero desafío creer en Dios y en el paso de Jesús por esta tierra. Qué bonito que digas eso y qué confrontante, porque nos lleva a comprender que si estamos hablando del cansancio del alma, estamos viendo algo así como tocar fondo, o sea, como que estamos tocando el fondo de la existencia de nuestras vidas, y eso es algo que se siente muy desolador a pesar de que estemos rodeados de muchas personas, porque no todos van a tener como la empatía suficiente para saber por qué estamos caminando, porque hay veces que no hay palabras suficientes para describir lo que estamos sintiendo, porque solo nosotros comprendemos lo que vivimos, sentimos, pero los demás simplemente perciben lo que estamos viviendo en el momento. Y aunque tengan millones de seguidores, más de 4.000 amigos, que es lo que entre comillas parece tener uno, ¿cierto? O 5.000, que es lo que elige tener Facebook, uno siempre al final del día se va a sentir solo, porque como tú decías, esto no se llena con cosas materiales, ni personas, ni éxitos, ni reconocimientos, ni nada de eso. De que se llenaba era con Dios. Y eso da lugar a algo muy bonito, y es que la Biblia no nos presenta personas perfectas, sino que nos presenta personas que viven este tipo de situaciones igual que tú, igual que yo. Eso es muy alentador para nosotros porque, como ya lo hemos dicho alguna vez, la Biblia es como un manual de instrucciones. Te vas a ver reflejado en muchas personas que pasaron por eso mismo que tú estás pasando, pero con el testimonio de ellos vas a poder tú lograr sanar todo eso que te está atormentando. Yo recuerdo en la última cena, ¿cierto? Este personaje tan seguro de sí mismo, que iba a entregar, iba a dar la vida por Jesús, que era Pedro, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro dijo, yo por ti daría la vida, en pocas palabras, le dijo Jesús. Y Jesús le dijo que antes de que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces. Y él no le creyó a Jesús, y él no creyó a sí mismo que él lo iba a llegar a hacer, pero cuando sintió ese miedo profundo de que lo iban a acabar a él, de que lo iban también a crucificar o le iban a hacer lo mismo que le iban a hacer a Jesús, lo empezó a negar. Entonces, más que este proceso de las cosas que él hizo, es cómo se sintió él. Si él fue el que más defendía a Jesucristo en el apostolado, y llegar y negar a su maestro. Es como muchas veces cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos por vivir una vida que no es ni siquiera la de nosotros, por vivir de apariencias, por muchas veces inclusive ser quienes no somos para agradar a quienes no nos merecen, o por aparentar endeudarnos para tener lo que ni siquiera estamos en capacidad de sostener. A veces nosotros nos azotamos muy duro. Y no estamos hablando precisamente de los azotes tan difíciles que los llevaron casi a la muerte a Jesús, pero nosotros como personas nos azotamos muy duro, hacemos muchas exigencias a nosotros mismos, cuando realmente, como tú dices, o sea, la palabra de Dios nos presenta personas que no fueron perfectas, personas que caminaron con Jesús y no fueron perfectas, personas que el mismo Dios, como a Elías, le mandaba a los ángeles y él lo veía y el ángel le decía que qué le sucedía, pero estaba
tan desanimado que él no quería continuar. Y Dios entiende nuestro cansancio, entiende en muchas ocasiones cuando nos sentimos culpables, Él nos entiende todo. Por eso nosotros no podemos como enterrarnos y sabotearnos a nosotros mismos sintiendo que no vamos a poder continuar, cuando como Dios le mandó el ángel a Elías para que le tuviera paciencia, para que lo acompañara, para que lo alimentara para la prueba. Y esto lo vamos a hablar más adelante, que vienen después de todos estos momentos, porque no todo se queda en sufrimiento, no todo se queda en juzgamiento, no todo se queda como que en lo que estamos viendo en estos momentos, que es como si fuera lo peor, cuando realmente, o sea, la soledad del alma es lo peor que nos puede pasar, ¿cierto? Pero que lo peor siempre trae lo mejor. Es que nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos que entender que seguirlo a Él no significa que seamos perfectos, sino que caminando con Él tenemos cómo reposar en Él todos nuestros errores y estar cada vez más cerca de Él, porque Dios se glorifica en nuestras debilidades. Y cuando estamos en estos momentos de desolación, de depresión, de sufrimiento, es cuando Dios más se hace visible en nuestra vida y podemos conectar íntimamente con Él. Sentirse quebrado no significa que Dios te abandonó, y en esto nos vamos a hacer una pregunta que nos podría confrontar mucho, y es: ¿por qué Dios a veces permite que toquemos fondo? O sea, yo siento por mi experiencia de vida en lo personal, y es que muchas veces es necesario que nosotros toquemos ese fondo para poder entender y comprender la magnitud del poder de Dios. Porque cuando nosotros vivimos, ¿cierto?, como en la celebración constante, en la vida cotidiana de felicidad y todo, entonces nos olvidamos muchas veces de que hay personas que están viviendo lo opuesto a uno, y nos olvidamos muchas veces de tener empatía con ellos. Y en esa misma empatía, cuando nosotros llegamos al valle, llamémoslo así, ¿cierto?, no el valle de la muerte, pero sí puede ser el valle de los lamentos y los sufrimientos, entonces en esos momentos comprendemos y nos humanizamos con los demás, porque muchas veces nosotros vivimos como en una burbuja o en una esfera donde consideramos que hay cosas que nunca nos van a pasar a nosotros, y como esas cosas nunca nos van a pasar a nosotros o a nuestros familiares, a nuestros allegados o personas que queremos, nos atrevemos y nos consideramos con el derecho de juzgar, ¿cierto? Entonces esto también es una enseñanza y es un camino de aprendizaje para entender que nosotros solo dependemos de Dios, y como tú decías, en el caminar espiritual, poder servir, que es nuestra labor como hijos de Dios, poder servir a los demás bajo nuestro testimonio, nuestra experiencia, y ser un aliado de Dios para que más almas lleguen al cielo. ¿A cuántas personas no les habrá pasado, cierto?, que en el momento en que se acercaron o les dictaminaron una enfermedad, no buscaron conocer de Dios, porque encontraron en Él una esperanza y una salida? ¿A cuántas personas, cuando se les murió o les faltó un familiar o alguien cercano, no buscaron de Dios para encontrar descanso en Él? Además, porque es un escenario apto para que Dios se glorifique y pueda hacer un milagro en sus vidas. Cuando nosotros perdemos esa seguridad, ¿cierto?, eso que considerábamos que ya teníamos por derecho, viene algo que también nos confronta y nos dice lo siguiente: o sea, la seguridad no pertenecía a eso que considerábamos seguro, sino a lo que realmente es Dios, lo que no siempre, el que siempre nos va a brindar eso que hoy considerábamos que necesitábamos, pero que siempre va a haber algo mejor. O que, por ejemplo, en el caso de la enfermedad, esos aprendizajes que íbamos a tener para que cuando saliéramos de ella, salir mucho mejor. Y en este proceso en el que vivimos ese sufrimiento, el enemigo también toma partido en estos momentos, y es donde nos va a decir las mentiras más fuertes que van a hacer que el surgimiento de esto sea mucho más difícil, porque él te va a decir: estás solo en este momento. Es un lugar de donde ya no puedes salir, ya estás muy, muy abajo, ya no hay manera de salir. En donde te dice: tu historia se acabó, tú ya no tienes por qué luchar o por qué salir adelante. Y en este mundo hay muchas personas que son testigos de cómo Dios los levantó de las cenizas, porque Dios es un especialista en restaurar lo que se consideraba perdido. El quebrantamiento es el momento más íntimo en donde Dios se refleja en tu vida. Pero hay otras historias tristes donde no pudieron afrontar, ¿cierto?, esta circunstancia por la que estaban pasando y terminaron quitándose la vida, porque es que esto es uno de los más grandes triunfos
triunfos del enemigo. Quitarle la vida a alguien que si hubiera encontrado el camino correcto, hubiera encontrado la salida perfecta. Pero como él siempre nos tira como esos pensamientos a nuestra mente, como que hace que se nos nuble, se nos cierre, se nos ciegue el mundo, nuestra vida, y el no poder ver más allá, entonces es una victoria para él. Además, porque el enemigo se alegra de ver que esa persona que no logró salir de esa profundidad no va a servir de ayuda para otras personas que estén pasando por lo mismo, porque una persona que sale del hueco de la mano de Dios va a traer consigo la salvación de muchas otras vidas. Su mismo testimonio, el testimonio que nosotros tenemos es el que glorifica a Dios en nuestra vida como milagro vivo que somos nosotros por salir de esas circunstancias, porque a la edad que nosotros tenemos, por ejemplo, yo siento que yo en la vida he pasado como 2 o 3 veces por esta situación y muchas veces hemos tenido la gran bendición, ¿cierto?, de que ha sido nuestra familia la que nos ha apoyado, porque si nuestra familia es creyente y nos lleva a las soluciones correctas, como lo son en la oración, en la comunicación, en la perseverancia de que así como todo lo bueno no es para siempre, tampoco todo lo malo. Y en esos momentos uno aprende como a tener unas claves, como unas palabras que se repiten y como si fuera el Espíritu Santo el que nos hablara a nuestro corazón. Y es que Dios está sentado en el trono. Jesús, en ti confío. No todo pasa en esta tierra sin que Dios nos lo permita. Y así mismo van surgiendo otras frases o oraciones que se van volviendo como esa ayuda cotidiana y diaria como para atacar también y defendernos de estos acechanzas que le llamamos así en la parte espiritual del enemigo, porque no hay que tenerle miedo a él. Lo que pasa es que nosotros le tememos a él cuando no tenemos las herramientas necesarias para defendernos contra él y levantarnos contra él y comprender que al final nosotros no estamos solos, porque aunque nos sentimos solos, ¿cierto?, aunque tengamos esa necesidad infinita de buscar como esa satisfacción en nosotros mismos, es entender que lo que nos satisface no está en nosotros, sino que está más allá de nosotros. Entonces, por ejemplo, pongámonos a pensar, ¿tú por qué situación estás pasando en estos momentos que te está preparando para el milagro que viene? Porque nosotros que somos personas de fe, contigo obviamente que estás aquí viendo este podcast, podemos afirmar y asegurar que estás buscando en los lugares correctos, porque si estás aquí es porque estás buscando las respuestas correctas, porque para eso también hay que hacerse las preguntas correctas. Entonces, cuando nos hagamos las preguntas sobre el tema o la circunstancia que estamos viviendo en estos momentos de nuestras vidas, pues no lo hagamos como en un tono de victimización, sino como en un tono de glorificación, porque cuando lo hacemos en el tono de victimización, pues ya sabemos en qué sentido o qué energía o qué manipulación está allí, pero como cuando lo hacemos en ese tono de glorificación, es Dios el que toma el control y es Dios el que hace el milagro. Está muy bien que cuando te encuentres en este estado de sufrimiento, de aflicción, de dolor, lo puedas comunicar a otras personas, porque puede que esas otras personas te ayuden a encontrar el lugar correcto a donde debe ir esta situación. Y te quiero decir que ese lugar al que debes recurrir es Jesús, porque Jesús experimentó en carne propia tristeza, traición, sufrimiento y agonía. Y eso lo hace estar muy cerquita de ti para guiarte por el camino correcto, mucho mejor que cualquier otro amigo, porque Él es tu mejor amigo y en Él tienes que reposar todo esto que estás viviendo. ¿Sabes qué recuerdo de esta parte que tú estás mencionando de Jesús, que es nuestro más grande y claro ejemplo para este tema del día de hoy? Porque todos los apóstoles, en todo el caminar con Él, siempre quisieron protegerlo y hacer todo por Él. Pero en el único momento que Jesús les pidió ayuda, ellos no lo hicieron. Cuando Él les expresó su tristeza un día antes de que lo entregaran en la oración, ¿dónde fue esa oración? En el Monte Tabor. Getsemaní.
Eso quiero hablar. Entonces, el día que él les expresó que se sentía triste, que ese día realmente sí los necesitaba, que ese día les puso la tarea de que oraran y velaran, no lo hicieron. Entonces muchas veces nosotros nos pasa lo mismo en nuestras vidas. Nosotros estamos pidiéndole señales a Dios y cuando Dios nos las da, nosotros no escuchamos, nosotros no hacemos caso. ¿Y qué les pasó a ellos? Que en el momento en que Jesús más los necesitaba, ellos se durmieron. Además de eso salió otra enseñanza y va muy ligada a lo que yo acabo de decir, y es que nosotros muchas veces estamos depositando nuestro dolor en personas cuando nuestro dolor debe depositar en Dios, como muy claramente lo hizo Jesús al orar, porque Él los dejó pues afuera velando por Él y Él entró a reposar en Dios, que fue cuando le dijo: Dios, haz que pase de mí este cáliz, si es tu voluntad, si no lo es, no importa, así no lo digo. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. En fin, nos estamos apoyando. Y entonces, imagínense en esa nostalgia a Jesús volver a ver a sus apóstoles, a darles vuelta a ellos en vez de ellos estar vigilando a él y cuidándolo a él, orando por él, y vuelve y lo encuentra y vuelven y están dormidos otra vez. O sea, si sus personas allegadas en las que usted confía o en la que usted confía está dormida en estos momentos, no se preocupe, haga lo que hizo Jesús. Entréguele todo eso que usted tiene, que usted siente, que hoy lo preocupa, que hoy lo hace sentir triste, a Dios, porque ese Dios, ese sí nunca duerme, ese sí siempre está pendiente de nosotros, y lo más berraco es que ese siempre nos está esperando. Hoy la palabra tiene una promesa hermosa para ti en Salmo 34 del 18 al 19. Ellos gritan y el Señor los atiende y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, Él salva a los que están hundidos. Si te sientes así, muy seguramente Dios está ahí contigo. Mira que ahorita moviendo pues este librito, ¿tú te acuerdas hace cuánto tiempo me hiciste esto? No está en la fecha, eso debe ser hace como 1 año, 2 años. Bueno, nosotros vivíamos en la otra casa, yo creo que hace unos 2 años. Y mira, la niña me pintó esto y es muy acorde al día de hoy a las promesas que tú dices, ¿cierto? Y aquí dice: para el que cree todo es posible, Marcos 9:23. Qué bonito. Qué bonito. Entonces es algo de que nuestras esperanzas, aunque hoy no veamos una salida, aunque hoy no veamos como ese camino certero, siempre las pongamos en el lugar correcto. Porque el que cree todo es posible. Entonces, hoy vamos a sacar unas cuantas capsulitas para meditar. Las personas más fuertes no son aquellas que no se rompieron, sino las que se rompieron y en el camino entendieron que Dios era el único que las podía restaurar. Las cicatrices que hoy te avergüenzan pueden ser el día de mañana un testimonio vivo que le devuelva la esperanza a otra persona. No desprecies tus lágrimas de hoy, porque Dios puede aprovechar ese sufrimiento para que mañana sean el testimonio y salvación de alguien más. Si hoy estás en el valle, recuerda esto: las raíces de los árboles crecen mucho más profundo cuando el árbol está expuesto a las tormentas. Si este episodio tocó tu corazón, compártelo con alguien que sientas que está luchando en silencio. Porque no sabes cuándo un mensaje de esperanza de tu parte puede convertirse en un milagro que otra persona está esperando. ¡Te quiero! Te amo. Un abracito. ¿Cómo se gofri? ¿Cómo se gofri? Así no.